Bienvenido a este podcast. Decir sí o decir no con Lemuel Cruz. Reflexiones bíblicas y más. No olvides seguirnos y compartir este material. Bendiciones a todos. Aquí otro podcast corto de Lemuel Cruz en mi canal de Anchor y de YouTube. Decir sí o decir no. El tema de hoy a hablar es un tema muy interesante. El tema es honrar. ¿Qué es honrar a los padres? El texto a explicar así, sencillamente es de Éxodo capítulo 20, versículo 12. Es la promesa que Dios da en la palabra del Señor. El cuarto mandamiento de la ley, que es honrar al padre y tu madre, para que tu vida sea largo sobre la faz de la tierra. Como veremos, mucha gente por ahí ha leído ese versículo bíblico, de una manera se lo han memorizado, pero en los tiempos que estamos viviendo, pensemos por un momento que es honrar a nuestros padres y a nuestras madres, que tenemos, a los que tenemos las mamás vivas, a nuestros padres vivos, ¿verdad? De una manera le merecemos un respeto porque es una autoridad dada por Dios para enseñarnos valores, enseñarnos moral, y nosotros debemos venerarlo, debemos respetarlo independientemente, quizás diferimos en ello, en su manera de pensar, en su manera de proceder, pero siempre hay que respetarnos siempre. Siempre y cuando no sea un hogar de violencia, de abuso o de drogas, porque ya para eso están las autoridades para proceder, pero siempre hay que rendirle respeto a nuestros padres como una autoridad, porque es un mandato de Dios en el mandamiento de la palabra del Señor, en el libro de Éxodo. Como veremos, honrar al padre y tu madre son las palabras respetuosas y las acciones que resultan de una actitud interna. Eso viene del corazón, por la posición. La palabra griega para honor significa venerar, apreciar y valorar. Honrar es darle respeto, no solo por mérito, sino también por rango. Por ejemplo, algunos pueden no estar de acuerdo con las decisiones del presidente, pero aún así ellos deben respetar su posición como líder de su país. De mismo modo, los hijos de todas las edades deben honrar a sus padres sin importar si sus padres merecen o no la honra. Dios nos exhorta a todo ser humano a honrar al padre y a la madre. Él valora el honrar al padre lo suficiente como para incluirlo dentro de los 10 mandamientos. En Éxodo 20, versículo 12. Y nuevamente en el Nuevo Testamento. Y obedecen el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3. Los que honran a los padres son bendecidos, dice Jeremías 35 del 18 al 19. Salomón, que era el hombre más sabio de la Biblia, según la historia bíblica, instó a los hijos a respetar a sus padres. Proverbios 1 al 8, el 3 al 1 al 37. Aunque ya estemos directamente bajo su autoridad, no podemos ignorar el mandamiento de Dios. Muchas veces pensamos que cuando nos casamos, cuando hacemos nuestra vida y estamos aparte, pensamos que ya los padres no tienen autoridad sobre nosotros. Yo diría que esto es un 50-50, un 50 sí, un 50 no. Pero siempre van a tener la autoridad por su representación como una autoridad que Dios siempre ha establecido en su palabra, y eso no cambia porque Dios no cambia. Aunque cumplamos 100 años, nuestros padres estén vivos, siempre van a ser una autoridad que siempre hay que respetarlo mientras ellos estén en la tierra y vivos. Aún Jesús, el Hijo de Dios, se sometió a sus padres terrenales, Lucas capítulo 2 versículo 51, y a su Padre celestial, Mateo
26:39. Siguiendo el ejemplo de Cristo, como cristianos debemos tratar a nuestros padres de la manera en que con reverencia nos acercamos a nuestro Padre Celestial. Siempre hay que respetar a nuestros padres en todo. Debemos honrarlos con nuestras acciones, no con malas actitudes. Siempre hay que ayudarlos de la manera que podamos, ¿verdad? A veces hay muchos padres que maltratan a los hijos, madres también que los maltratan, y a veces hay que darle los hijos a otras familias por las autoridades, por circunstancias adversas. Y todo eso, debemos tratar de honrar a nuestros padres de la misma manera que nos esforzamos para darle gloria a Dios en nuestros pensamientos, palabras y acciones. Para un niño pequeño, obedecer a sus padres va de la mano con honrarlo. Eso incluye escucharlo, prestarle atención y someterse a su autoridad. Después, cuando uno crece, uno madura, la obediencia que aprendimos de niño le servirá ¿para qué? Para honrar a autoridades. ¿Qué te quiero decir? Que yo lo diría de esta manera, que cuando uno aprende a valorar la autoridad del padre y la madre, pues uno es como un tipo de disciplina terrenal y espiritual para obedecer toda autoridad en el trabajo, en la escuela, en un edificio público y privado. Es como dicen por ahí que la enseñanza se empieza en la casa. Pues así, de la manera que nos disciplinamos para obedecer a nuestros padres, pues así debemos obedecer a autoridades aparte de nuestros padres. Todo empieza en la casa. Todo empieza en la educación en la casa, en los valores y en lo espiritual y en lo moral, que son enseñanzas muy importantes. Y eso nos va a servir para hacer ¿qué? Para respetar las autoridades, el gobierno, la policía, empleados, etcétera. La palabra del Señor siempre nos enseña en la vida misma que cuando obedecemos a nuestros padres, pues va una vida, ¿verdad? Obtenemos madurez, obtenemos disciplina, ¿verdad? Eso sí, si un padre alguna vez instruye o enseña a un niño a hacer algo que contradice los mandamientos de Dios, pues uno no debe obedecerlo. Uno debe obedecer a Dios. El honor genera honor. Dios no honrará a aquellos que no obedezcan a sus padres. No lo va a poder honrar. Y nada, pero el honor es un camino seguro para vuestro propósito en la vida, glorificar a Dios. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Colosenses capítulo 3, versículo 20. Y amigos y hermanos que me están escuchando, esto es honrar a los padres. Cuando aprendemos a honrar a nuestros padres y a nuestra madre, a veces hay madres solas que hacen el papel de madre y madre, obtenemos madurez y disciplina para respetar las demás autoridades y a nosotros mismos. La disciplina y la madurez y la enseñanza empieza en la casa y de ahí fluye hacia afuera. Y de la manera que lo honramos a Dios, estamos honrando a Dios. Y lo honramos por medio de obedecer a nuestros padres, y así como obedecer a Dios por medio de su palabra, aprendiendo la enseñanza de Cristo. Cristo se sometió en todo a su Padre Celestial, lo obedeció en todo. Él no hacía su voluntad, sino hacía la voluntad de su Padre Dios, el cual lo envió con un propósito: morir por ti, morir por mí. Te animo y te exhorto que busques del Señor, ¿verdad? Busca al Señor Jesucristo, que siempre, mientras hay vida, hay esperanza en Jesús. Que el Señor te bendiga. Honra a tu padre y a tu madre para que tu vida sea larga sobre la tierra. Es palabra del Señor. Bendiciones.